Bueno, comenzamos un episodio más de este podcast. Les saluda Guillermo Cartagena, me acompaña también Cristina Rivas. Y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Vamos a platicar sobre un tema importante en nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre urbanismo y movilidad. Y para ello está con nosotros Claudia Blanco, a quien pues damos la bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias, dispuesta a conversar. Ok, perfecto. Y para comenzar, nosotros sabemos que usted es arquitecta, ¿verdad? Soy arquitecta UCA. Arquitecta UCA, excelente. Entonces, queremos preguntarle cómo podemos relacionar la arquitectura con el urbanismo. ¿Qué tan conectada se encuentra esta con el urbanismo? Pues las ciudades son las que se consideran urbanas, ¿verdad? El concepto de ciudades es casi hablar del mundo urbano, que significa tener cierto tipo de medios de vida, ciertas facilidades para el transporte, bastante accesibilidad a los servicios públicos requeridos para el desarrollo de la niñez, de la juventud, para la atención de la salud. El urbanismo presupone cercanías y ventajas comparativas en contraposición a lo que se considera el mundo rural o campesino. En ese sentido, la arquitectura existe en ambas concepciones. La arquitectura existe en el mundo rural y existe en el mundo urbano. Existe en el desarrollo de medios de vida puramente agrícola, de campesinos o pueblos originarios, pero la arquitectura también existe entonces en las ciudades y en lo que se considera urbano. La arquitectura es mucho más que el urbanismo, ¿verdad? La arquitectura se encuentra en cualquier época de la humanidad. El urbanismo está más circunscrito a la concepción ciudad y derechos humanos a la ciudad. Es más ese enfoque, digamos, que es propio de ciudad. El urbanismo se piensa más como ciudad, sí, es correcto. Cuando alguien habla, por ejemplo, de un terreno urbanizado, alguien dice, vendo un terreno urbanizado. Eso quiere decir que ese terreno tiene enfrente las aguas, las tuberías de las aguas negras, las tuberías del agua potable, las tuberías de los drenajes de agua lluvias, y tiene una calle, y esa calle conecta directamente con los servicios y el equipamiento y la infraestructura de la ciudad. Esa es la parte urbanizada de un territorio. ¿Cuáles son los deberes de los propietarios del suelo que se pueden urbanizar? Hay normativas para considerar un suelo urbano y hay instituciones en El Salvador que lo tipifican y lo catalogan como urbanizable o no urbanizable. Una institución, por ejemplo, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, como un ejemplo, o a nivel nacional el Ministerio de Vivienda, tienen la potestad de decidir si un suelo es urbanizable o no, ¿verdad? Frente a un propietario que le quiera cambiar su uso. También lo determina el Ministerio del Medio Ambiente, el MARN también lo puede determinar. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con las ventajas o limitaciones que este terreno tenga que pueda ir en detrimento de otros. O no se puede urbanizar lugares que al construir viene un sismo y se van a caer todos. Entonces ahí no se puede tipificar de zona urbanizable. En los últimos 20 años, ¿qué aspectos positivos y negativos puede recalcar sobre la urbanización en el área metropolitana de San Salvador? Pienso que los asentamientos precarios han estado durante los últimos 20 años abandonados en el sentido de mejorar su condición de vida. Y eso es urbanismo. Las familias pobres en las ciudades habitan en 3 lugares. Habitan en mesones de centros importantes de las capitales. Habitan en lotificaciones ilegales, que son terratenientes que parcelaron sus terrenos pero que no dotaron de servicios básicos. Y habitan en zonas marginales o lo que los salvadoreños llamamos como tugurios. Allí habitan las mayorías de la gente pobre.
porque han estado en rezago eterno. Entonces, una fuerte inversión pensando en ellos sería lo ideal. Ahí yo no he visto ningún avance, y no solo en los últimos 20 años. ¿Considera que la urbanización acelerada en San Salvador ha afectado la movilidad de las personas, específicamente a los peatones? Pienso que la movilidad en las ciudades debería tener una inversión priorizada, que es el transporte público. Y mi percepción es que las familias salvadoreñas sienten presión por adquirir un vehículo frente a la peligrosidad, a la impuntualidad, a la tambaleante realidad del transporte público. De hecho, un indicador de calidad de vida en las ciudades es cuanto menos tiempo te toma el desplazamiento de tu hogar a la escuela, de tu hogar al hospital, de tu hogar a tu sitio de trabajo. ¿Considera que la ley sobre urbanismo y construcción se cumple eficientemente en el país? Está desactualizada. Hay que actualizarla. Está hecha, se van a reír. La ley de urbanismo y arquitectura es de la época en que mi abuelo fue ministro. Y habla de la dimensión de las calles con respecto a el tránsito de las carretas tiradas por bueyes. Entonces, yo pienso que la institución que más ha avanzado en reglamentación urbanística es la OPAMS. Con eso llegamos al final prácticamente pues, de este podcast. Le agradecemos mucho por su espacio y por su respuesta, para que ha sido sin duda alguna muy interesante. Un gusto conocerlos. Bueno, muchas gracias. Gracias y por su tiempo también. No, aquí es su casa.